Estábamos en clase de psiquiatría, 10º semestre de medicina, Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio, en trabajo conjunto con la práctica en la clínica Renovar. Y sucedió el caso de la niña Génesis en Fundación Magdalena, que no hay nada que hacer, que esos victimarios no se pueden transformar. ¿Puedo transformar el mundo? Sí, yo me transformo a mí mismo, y si transformo cualquier variedad del miedo, deseos de venganza, rabia, ira, en amor, en algo que construye, estoy aportando, estoy actuando, estoy viviendo, estoy siendo creador. Veamos. El doctor nos hizo una meditación colectiva en la cual nos pidió que tuviéramos un pensamiento primero muy positivo, un pensamiento donde recordáramos algo lindo de toda nuestra vida. Entonces nosotros nos sumergimos en ese pensamiento para posteriormente él, por medio de las palabras, nos pidió que pensáramos en el tema de Génesis. Y ya teniendo ese pensamiento tan lindo en nuestras cabezas, por medio de sensaciones en nuestro cuerpo, lo que podían sentir tanto la familia de Génesis como la familia de la persona que causó este daño. Y nos dimos cuenta que en este momento no podemos juzgar lo que la persona hizo porque no sabemos cuál es su pasado. A mí se me viene un recuerdo que es muy importante para mí, que es cuando nosotros viajamos a San Andrés. Yo tenía 5 años, fuimos con mi hermano, mi hermanita, mi papá y mi mamá. Lo que vi fue el mar de San Andrés se caracteriza porque tiene todos los colores, todos los azules, las tonalidades. Se me vino también el recuerdo de mi papá escuchando The Walkman. Y en ese tiempo era muy famoso el grupo UB40 y la recordé, la empecé a escuchar como si estuviera allá, y también las olas del mar y también las gaviotas. Y entonces cuando nos dijeron que hiciéramos una burbuja y que le pusiéramos un color, yo le puse el color del mar. Entonces ahí empecé a sentir como calor, pero a la vez también sentí como alegría, porque para mí es muy valioso la familia, y pienso que tal vez escogí el color azul porque fue un momento ideal donde mi familia, todas estuvimos unidas y fuimos muy felices. Las familias, tanto de la víctima como la familia del victimario, se me vino a la mente como una especie de materas, pero las materas de la familia del victimario eran de color negro, y las materas de la familia de la víctima eran blancas. La familia del victimario sufre como más, o sea, como que hay más dolor y vergüenza. Nunca nadie va a querer que eso pase en la familia, tener un victimario. Y de pronto
la familia también se pregunta por qué pasó esto, en qué momento una persona se convierte en maldad, qué hizo una mamá, qué hizo un papá, qué hicieron los hermanos. Estaba tratando como veía a mi mamá cuando mis papás estaban juntos y a mi abuela. Pero luego, digamos que yo vengo en un proceso de perdonar y olvidar algo. Entonces metí ese color blanco en una caja y me subí algo que iba muy rápido. Entonces, como que ese momento de mi vida se detuvo y lo guardé en una caja y me subí algo que iba muy rápido. Pero tenía mucho miedo. Entonces sentía como que algo me iba a alcanzar. Entonces, sentía que todo me pasaba como muy rápido y yo iba muy rápido. Cuando les di la mano a mis compañeras, sentí como todo va a estar bien. Como que podía estar bien, ¿sí? Como que no me iba a pasar nada malo. Entonces me sentí como con menos miedo. Pero eso que está en la caja sigue persiguiendo. Entonces, ya. Esta situación muchas veces, para poderle comentar, no hay unas palabras específicas, sino tener una vivencia personal. Nosotros no habíamos tenido una vivencia como la tuvimos a nivel grupal, y es una experiencia significativa porque se encuentran emociones, se encuentran recuerdos que de pronto estaban en secreto, estaban encapsulados y que de pronto generaban algún tipo de daño o alguna repercusión en su presente. Y poder viajar en el tiempo y mirar la actitud o cómo estaba en ese momento y poder tener esa vivencia en el momento es algo muy gratificante. Por eso les digo a ustedes que es bueno tener una experiencia como esta. Salí con mi papá y mi mamá en el carro, nos parqueamos en una esquina diagonal allá a la clínica Casanare, que todavía es en el mismo sitio, despavimentado. A este lado era monte, así prado, ahora queda Unicentro. Y nos paramos ahí en la esquina, mi papá bajó una cometa, comenzamos a volar, mi mamá estaba acá de este lado de copiloto, estaba fuera del carro, yo estaba de este lado y comenzamos a volar la cometa y de un momento a otro la cometa cogió un giro y mi papá y yo como que nos vimos, comenzó a bajar, cuando mi mamá le pegó en este lado. Entonces cuando le pegó, nosotros nos dio mucha risa, nosotros nos comenzamos a reír. Y escuchaba esa risa y recordaba la sonrisa de mi papá. Entonces recordar esa sonrisa fue algo maravilloso. En el momento cuando vimos que nos llenáramos de un color, me llené como de un color como vino tinto. Y sentí calor como en el estómago y sentían los brazos, sentía caliente los brazos y el abdomen. Sentía caliente, pero comenzaba a sentir progresivo. Cuando fue de poder estar con las dos familias, en ese momento el color yo lo veía como si estuviera todo en el pensamiento. O sea, no había nada, no había, por decirlo así, oscuro, no estaba negro, sino era ese color. Cuando fui a estar con la familia, estaban aquí, pero vi una silueta pensando que era la niña en el momento. Y en el momento que fue como a cogerlos o a abrazarlos, entonces se perdió el color y quedó todo negro. Y es como si hubieran bajado y yo estuviera en un estrado, pero se perdieron las dos familias y yo me pasé al lugar. Y yo estaba arrodillado, tapándome, y desde arriba estaban como gritando, como señalando, como que sí, y en ese momento sentía como que me estaban viendo, pero era yo mismo, era como mi reflejo, pero estaba gritando. Y en ese momento sentí impotencia y hasta ahí. Mi recuerdo fue cuando estaba con mi familia haciendo camping
nosotros hacíamos usualmente camping, mi mamá nos ponía una sábana encima del pasto, nos traía comida y en ese momento me pareció muy feliz recordar que era algo de cuando yo tenía 3, 4 años y usualmente no tengo recuerdos de esa época. En ese momento me acordé de las sensaciones táctiles, olfatorias y auditivas del momento, era muy vívido y me acuerdo haber sentido como cuando me acostaba en la sábana sobre el pasto y alcanzaba a sentir en los brazos el pasto cuando se me salía de la sábana. Me acordé que en ese entonces me gustaba acostarme sobre la sábana del camping y mirar hacia el sol y cerrar los ojos. Y entonces se producía como ese efecto del párpado con el sol, se veía un color naranja. Ese fue el color que se quedó para mi burbuja. Entonces ya después, cuando empezamos a reunirnos con las familias y a rodearlas, fue cuando me di cuenta que muchas otras personas venían con sus burbujas de otros colores, pero yo no quería, o sea, se empezaron a juntar las burbujas y yo no quería que se perdiera el color de mi burbuja porque era como mi felicidad, mi recuerdo bonito, y podría perderlo al juntarse con las otras burbujas. Pero ya después como que todo se puso en calma, los colores supieron ponerse de un color muy bien repartido y pues finalmente las familias se sentía el dolor de las familias no tenían rostro, por así decirlo, eran como gris, como que todo cobró más color dentro del gris que había en el centro y ya no se sentía ese sentimiento de intranquilidad, tristeza, pesadez. Recuerdo a mis papás juntos, todo eso, porque pues como ustedes saben yo soy de Valledupar y en los últimos 6 años yo no he vivido con mis papás, entonces me pareció un recuerdo muy hermoso. Al meterme a la burbuja fue blanca y mi papá nació en Fundación Magdalena, donde ocurrieron pues todos los hechos de lo que estamos hablando. Y al transportarme, cuando dijo el doctor, a ese lugar, yo llegué a la casa de mi abuela. La casa de mi abuela es una casita muy humilde y pues ahí estábamos todos mis compañeros, cada uno con su color, y estábamos rodeando a las 2 familias. Pero yo no estaba en el círculo, yo estaba agarrando a las 2 familias y mi color era el blanco. Pues allí estaban el resto de los colores de mis compañeros y yo sentí como compartir mi color, o sea, en el centro del círculo. Y yo creo que pues eso fue como darle fortaleza a esas 2 familias que, como sabemos, ambas sufren. Y para mí fue algo muy fuerte porque pasar algo de tan bonito recuerdo, algo tan fuerte como lo que sucedió, pues fue algo, o sea, sentí como un poquito de dolor por esas personas, me compadecí de esas personas y me pareció una experiencia muy linda. Compartir mi color era como darle fortaleza a esas 2 familias que tanto sufrieron. Es importante ver que cada persona tiene una mentalidad y pasa por cosas diferentes. El mensaje que queremos dejar es que no juzguemos a las demás personas solo por cómo son o cómo aparentan, sino que lleguemos al fondo de llegar a conocerlas y ponernos en el lugar de ellas. Y de esta manera vamos a ver cómo se presenta en nosotros un cambio desde el inicio. Meditación y amor. Conciencia pura. Tú puedes cambiar el mundo. Fuerza natural, corazón de colores, el viaje del amor. Amar es perdonar. Ama sin juzgar. El arco iris de la paz. Armonía y equilibrio. Todo esto nos llevó a la llama de la meditación, el fuego que transmuta todo, el amor que transmuta todo y construye. Gracias, muchachos. Yo puedo transformar mi mundo interior y transformándome a mí y creando desde mi interior puedo ser luz que aporta a la oscuridad en el mundo. Te invitamos, tú también lo puedes hacer.